Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, buenas, ya estamos otra vez aquí con ustedes, pero ahora ya nos estamos grabando para YouTube. Te recuerdo que si nos ves, nos puedes dar un like y te suscribes para que te lleguen todas estas pláticas de medicina con gente muy especializada en cada tema que presentamos. Hoy el doctor Gabriel Edgar Villagómez Martínez nos va a hablar sobre lo que es embarazo gemelar. Él es egresado de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. Tiene una especialidad de ginecología aquí en la unidad de alta especialidad número 23 del Seguro Social. Tiene una subespecialidad en materno-fetal, medicina materno-fetal en el Hospital Universitario aquí en Monterrey, y hace un posgrado en cirugía fetal en Barcelona, España, en Vall d'Hebron. Actualmente es socio fundador del Centro Diagnóstico de Terapia Fetal, Fetale. Entonces, hoy vamos a tocar este tema. Gabriel, muchas gracias por aceptar esta invitación otra vez de venir a tocar estos temas que tienen que llevar información a todas estas pacientes que cursan un embarazo gemelar, las que se van a embarazar, las que entran en técnicas de reproducción, que de repente tienen un embarazo gemelar, que sepan qué es, porque al consultorio te llegan, doctor, quiero tener un embarazo gemelar. Ay, no sabes. Sí. ¿Qué es un embarazo gemelar y cuál es su frecuencia? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Córdoba. Otra vez, para mí es un placer estar con ustedes y tratar de, como usted dice, dar algunas perlas específicas de los temas importantes para la sociedad y para nosotros como médicos, ¿me explico? A pesar de que hacemos cursos y cada vez que se toca el tema se repite lo mismo, yo creo que usted sabe que no es tan fácil llevar un embarazo gemelar. El embarazo gemelar es embarazo de alto riesgo. Sí. ¿Es frecuente? La respuesta es sí es frecuente. A nivel internacional podemos decir que 1 de cada 80 nacimientos van a ser gemelos. Aquí en México podremos decir que estamos más o menos entre el 2 y el 3% de los nacimientos van a ser embarazos gemelares. Entonces ese es un embarazo común de cierta manera o frecuente. Pues 3% no es tan infrecuente, ¿no? A nivel nacional. Y el embarazo gemelar lo podemos definir como aquella gestación de 2 fetos en el mismo embarazo. O sea, son 2. Sí. Hay diferentes tipos de gemelos, ¿verdad? Pero ya entraremos en detalles, pero a final de cuentas toda aquella mujer que tiene dos fetos en el mismo embarazo es un embarazo gemelar. Doctor, fíjese que en mi casa mi papá es gemelo. Sí. Siempre la pregunta. Mi tío son gemelos. ¿Qué tanto influye esto? La herencia influye en los dicigotos. En los monocigotos generalmente no hay una influencia de herencia, pues. Pero claro que influye en los embarazos gemelares la edad, la raza, por ejemplo. La raza negra es más frecuentemente que usted vea embarazos gemelares que en la raza asiática. La raza asiática, a pesar de que decimos que pueden aparecerse todo el mundo, pues menos frecuente del 1%. En cambio, la raza negra, por ejemplo, pudiese ser hasta 5% o 7% a veces más frecuente que embarazos únicos. Entonces, sí depende la herencia, la raza, la multiparidad, como usted sabe, la edad también de la madre, y eso sí puede influir y obviamente las técnicas de reproducción. Y fíjate, decías tú dicigotos o monocigóticos, entonces esto es los tipos de embarazo gemelar que hay. Así es. Porque dijiste, si es dicigoto, pues es herencia, si no, es casualidad. Es frecuente. Ajá. Es frecuente. La frecuencia es constante, exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia del mono al disigótico? Bueno, es difícil, pero bueno, a lo mejor la diferencia es el dicigoto son 2 óvulos que fecundan, o 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Entonces cada óvulo y cada feto se maneja diferente. Y el monocigoto es aquel óvulo que es fecundado por un espermatozoide y que determinado tiempo se divide y se forman dos fetos. Dependiendo del día en que se divida, pues vamos a tener número de placentas o número de bolsas de acuerdo a la división que se logre o que se haya realizado en esa fecundación. Ah, canijo. O sea, esto es para que lo sepa la gente. Claro. Un óvulo que empezó a tener su desarrollo genético. Así es. Y de repente
salen 2 células. Se separan, tal cual se separan. Si se separan antes del tercer día, pues son 2 placentas y 2 bolsas. O sea, cada quien tiene su placenta y cada tiene su bolsa. Esos son los gemelos que se parecen, que son idénticos. Son idénticos. Todos los monocigotos son idénticos. ¿Me explico? Porque tienen la misma carga genética. Tanto que entró el esperma y el óvulo y se separaron de acuerdo al día, pero tienen la misma carga genética. Día 3 son placentas separadas. Del 4 al 8, una sola placenta y 2 bolsas. Y después del 8 al 13º día, si se separan entre el 8 y 13º día, es una bolsa y una placenta. 2 cordones, obviamente, 2 fetos, pero una bolsa y una placenta. Y si desafortunadamente se separan después del 13º día, que lo vemos poco frecuente, 1%, los siameses. Los gemelos siameses, los que están unidos, pues. Ajá. Raro, pero se presentan. ¿No? Existen, claro. Inclusive hay una película de un neurocirujano que hace una separación de unos crenópagos. Sí. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué importante, ¿no? ¿Qué importancia tiene el poderlos diferenciar desde el inicio? Yo creo que eso, al comentario inicial de nuestra charla, Doc, es lo más importante. El embarazo gemelar. Del embarazo gemelar. Saberle poner nombre y apellido al embarazo gemelar. Es qué tipo de placenta y qué tipo de bolsa. O sea, cuántas placentas, cuántas bolsas. A lo mejor es lo más importante porque todos los embarazos gemelares son embarazos de alto riesgo. Pero más sin embargo, los embarazos que comparten placenta son los que tienen todavía más alto riesgo. Usted decía, llegan nuestros pacientes y dicen, ojalá yo tuviera embarazos gemelares. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Para comenzar es un problema para uno. Para empezar. O tener el control de ellas. Sí. Que estén completas, que no vayan a tener alguna otra comorbilidad, o sea, alguna manifestación de sobrepeso, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad inmunológica y luego un embarazo. Y a lo mejor la mamá no sabe, o las embarazadas, o las parejas no saben que los embarazos gemelares, de entrada lo estábamos diciendo, llevan per se más riesgos del embarazo. Podamos decir 3 más frecuentes: más riesgo de hipertensión en el embarazo, que es nuestra causa, de las causas número 1 de mortalidad materna; más riesgo de parto pretérmino, casi 4 o 5 veces más de que nazcan antes de las 37 semanas, y obviamente más riesgo de hemorragia y diabetes gestacional. Entonces, de entrada, un embarazo embarazo gemelar, pues es un embarazo de alto riesgo. Entonces, a eso le agregamos, si son una sola placenta, es más complicaciones que se ven exclusivamente en este tipo de gemelos. Entonces, ustedes como especialistas en medicina materno-fetal van a poder definir si el embarazo gemelar se separó monocigótico antes de los 3 días, después de los 3 días, después de los 8 días y después de las 13 semanas, de las 13, sí. Si es factible, si se tiene un embarazo, un ultrasonido temprano. Entre más temprano tengamos nuestro ultrasonido de control, es más fácil diferenciar. Porque desafortunadamente, si se pasa el primer trimestre, la sensibilidad de yo poder decir si es una placenta o 2 cae un 60%. Entonces, yo creo que en el control prenatal, en la actualidad es súper importante tener un ultrasonido del primer trimestre en todas nuestras pacientes. Y con ese yo posiblemente tenga la sensibilidad de diagnosticar casi el 99% de mis pacientes si son 2 bolsas, 2 placentas. Fíjate. Y eso marcará la pauta. Eso es todo. Te recuerdo que estamos con el doctor Gabriel Edgar Villagómez Martínez. Él es medicina materno-fetal, ginecólogo con especialidad en medicina materno-fetal. Y si tú nos estás escuchando y quieres hacer una pregunta, escríbenosla aquí por Facebook y nosotros te la vamos a contestar. Claro que sí. Pues entonces, va sobre esto. La perla es: ¿quieres embarazarte? ¿Tienes un retraso menstrual? ¿Te hiciste una prueba de embarazo? Acude a revisarte. Claro. Sale positiva la prueba y tienes que acudir con tu médico. Lo ideal sería, doctor, como usted ya lo sabe, quiero embarazarme, acudir al médico. Sí, claro. Para tener una visita preconcepcional y ver
mis riesgos y beneficios del embarazo, las posibilidades que tengo y los riesgos que tengo tan solo por mis posibles enfermedades que yo pueda presentar. Puede ser una paciente sana y probablemente tenga pocos riesgos antes del embarazo. Eso sería lo ideal, o en el mundo ideal sería que todas nuestras parejas llegaran antes para la consulta preconcepcional. Usted ya ha tenido varios médicos aquí que dicen que eso es importante. De hecho, es muy importante. Sí. Porque inclusive en las parejas no sabemos cuáles son nuestras enfermedades que rodean a la familia, pero eso sería súper importante. Pero bueno, si desafortunadamente no, el siguiente paso sería, tengo una prueba de embarazo positiva, acudir con mi médico para establecer cuáles son los pasos a seguir, mis estudios que debo de realizar en el control prenatal, tanto de gabinete como de ultrasonido, y cuáles son los más importantes que debo de realizar. Con estas condiciones, y tempranamente yo podré tener mucho más fácil este tipo de diagnósticos, el tipo de gemelos, si es que son gemelos, o el tipo de embarazo que puedo llevar. Y en el caso de embarazo de gemelos, la importancia de diferenciarlos y cómo se diagnostican. Pues el diagnóstico es sencillo en la semana 11-14. Antes de la semana 11-14 es súper más fácil, dice la gente. O sea, yo creo que todos los ultrasonografistas, médicos radiólogos, ginecobstetras incluso y médicos materno-fetales, yo teniendo una ecografía del primer trimestre, antes de las 11 semanas, se puede dividir con alta sensibilidad, arriba del 97%, si son 2 sacos gestacionales. Pues obviamente cada uno tiene su bolsa y su placenta. Después de la semana 11-14 o entre la semana 11 y 14, hay signos ecográficos que me dicen qué tipo de placentación hay. Y desafortunadamente después de la semana 16 se puede sospechar, pero es menos efectivo más. Sin embargo, es fácil, es factible también. Entonces, lo ideal es que toda aquella paciente que tiene embarazo gemelar tuviera una ecografía de primer trimestre. Sí, es muy importante. Ustedes que nos están escuchando aquí con el doctor Gabriel Edgar Villagómez, que es especialista en medicina materno-fetal, muy importante lo que él dice, que si quieres embarazarte, acude a tu consulta preconcepcional. Estás embarazada, inmediatamente empezar a hacer estudios. Sí. Teniendo el diagnóstico se hace por ultrasonido. 2 sacos, 2 bolsas, 2 placentas. El diagnóstico del embarazo gemelar o el embarazo múltiple, que es otro tema a colación, pero el embarazo gemelar se hace por ultrasonido. Se ven 2 embriones, 2 sacos, 2 bolsas y obviamente 2 frecuencias cardíacas. Y a partir de ahí, de esa primera visita donde ya se diagnostica el embarazo gemelar, se plantea el seguimiento. No es lo mismo tener un embarazo gemelar que comparte placenta, o sea, una sola placenta, a un embarazo gemelar que tiene 2 bolsas separadas. Porque la vigilancia es diferente. Los ginecólogos saben que la vigilancia de un embarazo gemelar es muy similar, hablando ultrasonográficamente, al del embarazo único. Una ecografía de primer trimestre para valorar riesgos de aneuploidías y valorar primera anatomía. Una ecografía a cada 4 semanas, una vigilancia cada 4 semanas y luego una ecografía a las 24 semanas para descartar patología estructural y luego sigue viendo cada 4 semanas hasta el término. La diferencia en los monocoriales o los que son de una sola placenta es que la vigilancia tiene que ser de todas cada 2 semanas, al menos ecográficamente. Y lo que se ha pactado a nivel universal y que ya están en las guías incluso del CENETEC, de las guías de aquí de México, de que la vigilancia de los embarazos que tienen una sola placenta es cada 15 días y se tiene que valorar por un especialista, llámese medicina materno-fetal o incluso un ginecólogo que sepa hacer Doppler, porque la vigilancia del monocorial es crecimiento, líquidos y Doppler. Para que la gente que nos escuche y sepa qué es el Doppler, ¿cómo se utiliza el Doppler en un embarazo? El Doppler en la actualidad ha ganado terreno y es una herramienta que tenemos nosotros o la gente que hace ultrasonido para valorar
flujometría o la cantidad de sangre o la cantidad de sangre que pasa por algunas estructuras vasculares o por los vasos de nuestro feto. Y a final de cuentas, entonces podemos decir que es una prueba para valorar el bienestar fetal. Antes teníamos el registro, tan solo de los movimientos fetales es una prueba de bienestar fetal. Sí, claro. El registro cardiotocográfico, la monitorización de los latidos del corazón, líquido, y actualmente el Doppler es otra prueba para valorar bienestar fetal. ¿Y el Doppler va a irse a qué parte del embarazo? ¿Va sobre el bebé o va sobre la placenta? Es en las dos. En los dos. En los dos. Tenemos tanto que valorar el Doppler placentario, o sea, lo tenemos que valorar cada vez que revisemos, pero principalmente en los embarazos gemelares valoraremos el Doppler del Doppler fetal, o sea, la circulación sanguínea del feto. Te hago la pregunta porque están escuchando y dicen, pues el Doppler, ¿y a quién se lo haces? Bueno, se le hace por completo a los dos bebés. Sí. Y se busca los vasos de las placentas, de la placenta o de las placentas, para que estén pasando el flujo sanguíneo y los nutrientes adecuados a cada bebé. Así es, o sea, es ver que la cantidad de sangre o la cantidad de flujo sanguíneo que le llegue a ambos sea correcta. Porque en los embarazos que comparten placenta, el 70-80% va a ir perfecto. Pero hay un 30% de probabilidades, de un 15 a un 30% de probabilidades por estadística, que se van a complicar. O porque un bebé está más pequeño que el otro, o porque a un bebé le está pasando más sangre que al otro. O sea, se están traspasando sangre entre uno y otro, o porque algún feto va a tener más anemia que el otro. Y uno va a tener anemia y el otro va a tener policitemia. O sea, uno va a tener mucha sangre y el otro va a tener poca sangre. Le va a dar anemia a un feto. O sea, son complicaciones solamente exclusivas de los que comparten placentas. Te voy a comenzar y una disculpa para la gente que nos escucha. Había una película hace ya tiempo, Gemelos. Danny DeVito. Ah, claro. Y Arnold Schwarzenegger. Haga de cuenta que eso es una restricción selectiva. Es decir, es un feto con baja restricción o con bajo crecimiento y el otro macrosómico, pues. Eso es lo que ustedes empiezan a ver eso sí, en el ultrasonido. Eso se puede. Por eso hago esta mención con la importancia que tiene y con el público que nos la permita. Porque esto es lo que se va a ver en el embarazo. Así es. Esa es la complicación. Eso es lo que podemos detectar y lo ideal es que se detecte a tiempo. Porque desafortunadamente a veces cuando esa discordancia de crecimiento es muy importante, puede haber problemas importantes, incluso fallecimiento de uno de los dos gemelos. Entonces, si se detecta a tiempo, podemos hacer cosas actualmente para separar placenta, para separar la circulación que ayudará a ambos gemelos. La mayoría de las veces no se ocupa, ¿me explico? Estamos hablando que el 70, 75, 80% de las veces estos gemelos que comparten placenta les irá bien, ¿me explico? Una pequeña discordancia de pesos porque no son similares al 100%, pero en un 15-20% sí nos darán dolores de cabeza al que lleva el control prenatal, porque desafortunadamente a veces hay que inclusive sacarlos antes de tiempo, ¿me explico? Sí. Pero precisamente por eso el seguimiento es quincenal, porque hay que estarlos vigilando muy de cerca a este tipo de gemelos. Que los dos vayan creciendo al mismo tiempo, que sea uno más grandecito que otro, pero que vayan... Pero que se vayan creciendo a la par. Cuando encuentran alguna alteración vascular que se encuentra en la placenta, ¿causa problemas el crecimiento de los bebés? Sí. Sí, nosotros sabemos de inicio que el embarazo gemelar per se ya es un embarazo que puede condicionar restricción de crecimiento en uno o en ambos gemelos o bajo peso en cuanto a ellos y presión alta. Entonces sí podemos decir que el embarazo gemelar nos puede llevar a este tipo de complicaciones. Y más aquellas pacientes que tienen los embarazos que comparten una placenta. Qué bueno, ¿no? O sea, ya tenemos las herramientas porque antes... Años atrás no se tenía nada de esto. No, desafortunadamente. Se hizo un estudio en Inglaterra donde antes se hacían los seguimientos cada 4 semanas normales como un embarazo único y cuando se instaló esta actividad de vigilarlos más de cerca, disminuyó la mortalidad, obviamente aumentó la sobrevida de los gemelos que se complicaban precisamente porque se puede actuar de manera oportuna. Fue el doctor, el griego,
Sí, Nicolaides. Nicolaides, ¿verdad? Sí. Sí. Fue el que empezó a hacer todo esto. Así es. Ahora, ya que lo tenemos así y vemos que hay una transfusión feto-feto, donde un bebé se está comiendo al otro, ¿ustedes entran como cirugía fetal? Sí. Sí, bueno, yo creo que nosotros a la gente que se dedica a cirugía fetal, la patología más común o la patología que es más candidata a terapia fetal es los embarazos gemelares monocoriales. Síndrome de transfusión feto-feto, que es como usted lo dice, en resumen, las placentas tienen comunicaciones entre los dos fetos. Entonces, son dos fetos, dos cordones, y la distribución de la placenta pues es al azar. A veces es similar y a veces más chica de un lado que otro, pero siempre en el 99.9% de las veces hay comunicaciones entre las dos circulaciones gemelares de los gemelos. Y en el 70%, 80% se mantienen en equilibrio. Ahí se dan más o menos, pero se mantienen. A veces pasa más de un lado a otro, o se le está pasando más sangre al otro gemelo, y es lo que pasa con lo que usted menciona de hay un síndrome de transfusión feto-feto. ¿Qué es eso? Que se está pasando sangre de un gemelo al otro, y por lo tanto el gemelo que le está pasando sangre a su hermano se queda anémico, y el otro obviamente está con le llega más riego sanguíneo y hace una complicación que se llama síndrome de transfusión fetal. Entonces uno empieza a orinar mucho, el que tiene más sangre o el que le llega más sangre orina demasiado y hace un polidramios, o sea, aumenta el líquido amniótico en la gestación, y el otro gemelo que está dando más la sangre deja de orinar, en términos generales, disminuye su líquido y se produce un oligohidramios en el gemelo donante, y el receptor, pues como está recibiendo más sangre, hace más pipí, y eso hace el polidramios, y eso es el signo pivote o el diagnóstico de cajón, como dice el doctor Quintero, de que si tú ves una paciente con polidramios o con una super mega abdomen, eso quiere decir, hasta no demostrarte lo contrario, que es una transfusión feto-feto. Obviamente, si tenemos un embarazo monocorial, el principal riesgo es que rompa fuente y que desafortunadamente se venga el embarazo. Y otra complicación grave es que uno de los dos pueda fallecer. Entonces, es una complicación grave, severa, que sí puede tener una terapia fetal en la actualidad, y lo que hacemos es entrar y separar la placenta. Y eso quita ese paso de sangre entre uno y el otro gemelo. ¿Qué tanto tiempo se tardan haciendo esta cirugía? Para que sepa la gente que todavía no tiene conocimiento de esto. Sí. Que ya se hace esta cirugía, se hace aquí en México, se hace en Monterrey. Así es. ¿Qué tanto tiempo tiene? ¿Cuánto se tarda una cirugía? Una cirugía de una transfusión fetal donde uno tiene que entrar, que se puede hacer incluso con anestesia local y sedación. Antes se hacía con bloqueo y etcétera, ya se puede hacer con local y sedación. Se puede tardar entre 15 y 35 minutos. El problema es lo que usted dice, todo lo que conlleva poner la paciente, la torre de laparoscopía, tener los equipos necesarios. Pero ya estando adentro, se mapea o se hace una visualización con visión directa con un fetoscopio, que a final de cuentas es un laparoscopio más delgadito. Y se localizan los vasos que se comunican y se coagulan. Y posteriormente nada más se hace una división entre las dos placentas para que cada feto se quede. O sea, realmente a lo mejor en la actualidad y gente con experiencia, 15, 30 minutos. Y estamos se lleva. Salvando 2 niños. Así es. No es siempre sucede, sí, pero en la actualidad los números que tenemos, incluso aquí en México, 75-95% de sobrevida de por lo menos un gemelo y casi un 70% de los dos. Entonces, desafortunadamente, incluso con la cirugía tenemos un 15-20% de fallecimiento de los dos porque no aguantan esa separación. Pero son buenos resultados, son los resultados que están. Y pues tener ese riesgo de que se mueran los dos, a tener los dos sanitos. Hay que hacerla. La mayoría de las mamás, claro, siempre con consentimiento informado se les explica los riesgos. La mayoría de las mamás aceptan hacer el procedimiento. Es un procedimiento no es invasivo, es un pequeño orificio a nivel del abdomen y el resultado
es bastante alentador para la pareja que tiene este tipo de complicaciones, que afortunadamente no es tan común. ¿Qué otras complicaciones importantes se pueden presentar? En los gemelos que no comparten placenta, este problema también se puede presentar, de que un feto crece más que otro. Aquí afortunadamente, como cada quien tiene su placenta, nos vamos casi siempre por el gemelo sano y tratamos de aguantar al máximo el embarazo para que cuando tenga las condiciones para sobrevivir afuera, eso depende de mi hospital donde yo voy a sacar, probablemente lo podamos sacar a ambos. El problema de los monocoriales o las que comparten placenta, este es uno de los que ya mencionamos, el transfusión fetal. El otro ejemplo también es que uno crezca más que otro, o sea, como Arnold Schwarzenegger, como usted menciona, y Danny DeVito. Cuando eso sucede dentro y tan temprano, a veces también hay que ir a separar la placenta. Porque si el chiquito fallece dentro, puede tener complicaciones severas en el grande, cuando el grande a lo mejor no tiene ningún problema. Entonces también ahí es importante a lo mejor separar la placenta en un tipo de restricción selectiva en este tipo de gemelos. Y el otro de anemia y policitemia, es decir, no hacen tanto oligohidramios ni polihidramios, pero se están pasando sangre ahí a uno al otro poco a poco, se puede transfundir uno de los dos gemelos, el que tiene anemia en este caso. Se le pasa sangre. Se le pasa sangre intrauterina. Ajá. O se puede separar también. O sea, al final de cuentas, la separación de la placenta lo que hace es que cada quien de los gemelos se quede con su territorio placentario. Decían antes, o en mi rancho pueden decir, cuando eso sucede es que hay un gemelo gandalla, ¿verdad? Casi siempre, pero es al azar. Es al azar, es el que gana. O sea, sí, así es el grandote, el que va a defender al chiquito. Así es. Qué bien, ¿no? Y entonces, todo esto va a tener un seguimiento que se le tenga que estar dando, como tú lo mencionabas, cada 15 días. ¿Algún otro seguimiento que se le haga? Yo creo que lo más importante en este tipo de embarazos es el control prenatal es similar en cuanto a nuestros exámenes de laboratorio. Eso no se modifica. La curva de tolerancia a la glucosa, etcétera. Todo lo que nosotros hacemos para detección de patología durante la gestación es idéntica. Lo que se modifica única y exclusivamente en los gemelos es el seguimiento por ultrasonido. Lo demás sigue siendo igual, presión, el peso, los laboratorios, vigilar anemia en la mamá, riesgo de parto prematuro, etcétera. Todo lo hacemos igual que en un embarazo normal, a excepción de que en los gemelares que comparten placenta hay que estarlos vigilando cada 15 días. Si no sucede nada, los embarazos gemelares que comparten placenta se deberían de finalizar entre las 36 y 37, no más. Y los que no comparten placenta, los que tienen cada quien su bolsa, sí podemos llegar a 37, 38 semanas. Hasta que pueda aguantar un poquito más y tengan buenas condiciones para nacer. Así es, el seguimiento es principalmente lo que se modifica, es el seguimiento ultrasonográfico para descartar estas o detectar a tiempo estas situaciones que hemos estado comentando. De ahí en fuera, si no se presenta ninguna, el seguimiento es normal. No es para ganar que el ginecólogo gane más, es simple y sencillamente para que detectemos a tiempo y se puede ofrecer algo. Es lo que iba a mencionar. Una cosa, ¿parto o cesárea? Buena pregunta. Yo creo que a lo mejor me voy a escuchar mal, pero el embarazo gemelar no es igual a cesárea. El embarazo gemelar puede tener parto dependiendo de la posición y situación de los fetos. Yo creo que en la actualidad, doctor, a mí me tocó poner mucho forceps cuando yo estaba entrenándome en la 23, ahí en el seguro. Yo sí puse forceps medios. Actualmente usted sabe que la obstetricia cambia y ya solamente se recomienda la colocación de forceps bajos, pues, o de salida. De salida. En cuanto a la cuestión del nacimiento de los gemelos, yo creo que en la actualidad los gemelos monocoriales monoamnióticos, eso significa que los que tienen una placenta y una bolsa es cesárea. Ahí sí no le podríamos dar parto. Por la condición de que los cordones pueden estar muy cerca, enredados, y podemos poner en riesgo al gemelo después de la primera salida del primer gemelo. En los gemelos monobi, o una placenta y dos bolsas, que cada quien pudiésemos dar parto incluso si los dos vienen de cabeza. Y en aquellos fetos donde el primer gemelo viene en una posición sentado, atravesado, y el otro, aunque esté de cabeza, a ese tendría que ser una indicación de cesárea.
Aquellos gemelos o aquellos embarazos que yo les pueda dar un parto porque los dos vienen de cabeza y tengo la experiencia de atender en partos en gemelos porque hay que tenerlos, siempre la indicación a lo mejor que yo les digo a los residentes, tenemos que tener una sala al lado de cesáreas que casi siempre hay, pero lista por si el segundo gemelo se me pone transverso, se voltea, me saca una pierna, suele pasar. Sí. No siempre cuando ya están de cabeza. Pero siempre tenemos que tener a la mano una sala de quirófano por si el segundo nace en cesárea. Y eso también lo tiene que saber la mamá. Sí, se le tiene que explicar. Claro. Que se le da la oportunidad de tener un parto gemelar. Claro. Porque los dos bebitos vienen de cabeza. Pero el segundo bebé, que es el que se va a tardar un poquito en salir, a veces por alguna situación, falta de contracción, falta de movimiento, líquido, se puede voltear solo. ¿Es correcto? Porque no está encajado. Ese es el que no está encajado. Es exactamente. O sea, los dos pueden venir de cabeza uno al lado del otro, pero como tú bien menciona, el que está encajado ese va a salir de cabeza porque va a salir. El problema es que se encaje el segundo. La mayoría de las veces, yo creo que aquellos que han tenido experiencia en entender partos gemelares, el 90% se atienden los dos de gemelos cefálicos. Pero hay un 10-15% de probabilidades de que se me gire, y no porque yo haga una maniobra diferente, sino simplemente después de que sale el primer producto, el otro se puede girar. Fíjate, hay dos comentarios o detalles, ¿no?, que me sucedieron a mí. Estando yo de residente, pues ya sabes que estamos en hospitales públicos, ¿ya?, aunque sea de seguridad social, pero hay gente que está cursando por ahí algún año de su escuela. Sí. Entonces me tocó entrar a una guardia, está un muchacho ahí, están atendiendo un parto ahí, bueno, una multípara, y de repente pues sale el bebé, y pasa uno, ¿todo bien? Sí. ¿Qué pasó? Pues es que no sale la placenta, ¿quién sabe qué está ahí? Un gemelar. La señora, como no había tenido control prenatal, pues no sabía que eran gemelos. Y el muchacho, estudiante, no se dio cuenta que había gemelares, ¿no? Y los dos salieron de cabeza por parto. Y otro fue que en una institución ya fuera, en medio privado, pues me toca atender un parto gemelar con seguro de gastos médicos. Pues el médico que está encargado del seguro estaba equivocado. ¿Cómo que el parto tenía que ser cesárea, que le cambiaran la nota? No. Ven tantito, fue un parto, ¿no? O sea, hay gente que no sabe que puede haber un parto gemelar. Claro, no. Precisamente por eso comentaba, se tiene que tener un médico de experiencia. Es como los embarazos pélvicos o los embarazos para nuestro público, los bebés que vienen sentados o de nalgas. De nalgas o de piernas. Es raro que en la actualidad se atienda un embarazo o un bebé de parto en un bebé que viene de nalgas, pero también depende de la expertise del obstetra. Es como lo decíamos del forceps. Si el obstetra, el ginecólogo, no tiene la experiencia para poner un forceps, pues no se debe de poner un forceps. Se tiene que atender por cesárea. A final de cuentas, el punto importante es no hacer daño, que es uno de nuestros dogmas, ¿no? Como a cualquier médico. A mí me pasó, y lo voy a comentar como una anécdota, cuando yo estaba terminando mi residencia también me pasó que una paciente tuvo una hemorragia y pues cesárea, empezó a sangrar, hice una histerectomía, todo bien, la paciente no requirió sangre, sangrado de 600, 800, o sea, realmente no hubo necesidad de transfundir, etcétera. Al día siguiente, en la entrega de guardia con nuestros maestros y profesores, ¿por qué no ligaste las uterinas? Le digo, doctor, yo no tengo el entrenamiento de tener una ligadura de uterinas, o sea, a lo mejor puede hacer más daño. Era una paciente multigesta y en este caso la resolución mía fue hacer una histerectomía con el aviso a los familiares, ¿me explico? Fue bien. Claro que hay muchas opciones en medicina en la actualidad para muchos procedimientos y el médico tiene que ser el que sepa hacer. Y qué bueno que está haciendo, porque iba a decirte ahorita, tú eres profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC Salud. ¿Cómo ves estos cambios que se están teniendo con tanta información,
tantas herramientas para poder hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos. ¿Cómo ves a la gente nueva? Yo creo que nuestros residentes, nuestros estudiantes tienen a la mano lo que nosotros no tuvimos, o sea, la información. Tienen mucha información a la mano, actualizada, precisa y veraz. O sea, tienen a la mano en su teléfono celular el último artículo que salió del manejo de ciertas características, guías de ciertas características, diagnóstico de ciertas enfermedades. Entonces, tienen una ventaja que nosotros no teníamos. Yo me acuerdo, te voy a ir a la biblioteca, hacer mi ficha bibliográfica, mandarla para pedir un artículo que me llegara una semana después, que me lo imprimiera la secretaria, porque teníamos que llevarle una dona para que se pudiese imprimir y que me diera el artículo para que después de una semana de leer lo que yo había tenido una duda. En la actualidad eso no sucede. Nuestros muchachos, nuestros residentes tienen a la mano eso y eso es formidable. Punto número 2, tienen a la mano lo que tampoco nosotros no teníamos. Tienen muchos simuladores que yo creo que son buenos. Muchas veces, ejemplo, el médico materno fetal tiene que hacer entre 70 y 100 amniocentesis para decir que es un experto, un estudio para tomar líquido amniótico. A veces no se tienen 100 pacientes en la residencia de 2 años para hacer 100 procedimientos y que yo sepa ser un experto en hacer ese procedimiento. Con la llegada de simuladores, que son herramientas bastante buenos y por eso lo llaman simuladores, ya paciente, es un dorso con un abdomen, con líquido, con placenta, todo es similar a la vida real y donde el estudiante puede hacer suficientes punciones para él poder decir que es experto o al menos es más fácil en el día a día que él pueda hacer ese procedimiento. Sí, los ultrasonidos traen un paquete ahí que se llama Phantom. ¿También? Sí. Muchos, exacto. Entonces, ¿el Phantom qué es? Pues es el ultrasonido que se va a utilizar con estos simuladores. Exacto. ¿Sí? Antes no se tenía. Entonces, tengo un Phantom, puedo hacer ahí un ultrasonido en un simulador, ver líquido, ver páncreas, ver hígado, ver todo. Así es. Eso les facilita a ellos. A lo mejor, a final de cuentas, siempre cuando sale el estudiante, el de la carrera, el universitario o el subespecialista al día a día, se da cuenta uno que hay que tomar ciertas circunstancias o irse por ciertos atajos, ¿me explico? Pero a final de cuentas tiene la práctica. Yo creo que eso ha venido a revolucionar a nuestros médicos y con tanta tecnología que usted sabe que empieza a aparecer Da Vinci, etcétera, que nosotros ni nos imaginábamos, pero que en la actualidad eso facilita o hace más efectiva a veces la medicina, ¿no? Sí, más práctica y en beneficio. Bueno, todo va en beneficio del paciente. Así es. Corta estancia operatoria, corta estancia hospitalaria, con materiales, instrumentos y medicamentos muy modernos. Muy modernos y el medicamento de muy buena calidad, con muchas bases de sustentación y el paciente sale beneficiado. Así es. O sea, como usted dice, la cirugía fetal, por ejemplo, lo que mencionábamos, en México ya la tenemos a la mano. La mayoría de las ciudades o de las grandes ciudades e incluso de las ciudades ya hay cirujanos que pueden hacer este tipo de procedimientos y se necesita, claro, una infraestructura, se necesita un fetoscopio, porque son instrumentos caros, se necesita una torre de laparoscopía, se necesitan algunos instrumentos finos, pero en la actualidad ya se tiene a la mano y antes desafortunadamente pues no se tenía y lo que pasaba era que finalizaba la gestación. Entonces ya hay en ciertos lugares algunas áreas. Sí. Voy a esto. Fetale. ¿Qué es Fetale? ¿Quién lo compone? Porque aquí hay distintas formas, hay distintos médicos. Sí, bueno, Fetale, nosotros es un centro de diagnóstico, o sea, somos un grupo de amigos en la actualidad, amigos, colegas, compañeros, pero al final de cuentas somos 4 médicos en la actualidad que formamos parte de este grupo de diagnóstico. Somos todos médicos materno-fetales y nos dedicamos a hacer la mayoría de las veces un diagnóstico prenatal de pacientes con alta complejidad. Tenemos un cardiólogo, el doctor Flavio, que hace cardiofetal, o sea, es un especialista en valoración del corazón fetal. Tenemos a nuestro colega Iván Dávila, que también es un experto en neurosonografía, que es valoración del sistema nervioso central fetal.
Y el doctor Mitch, que ya estuvo con usted también, de procedimientos invasivos. Bueno, los 4 han venido aquí, gracias a Dios. Bueno, estamos aquí. Y yo, soy también materno-fetal y que yo afortunadamente tuve la gracia de poder hacer lo de cirugía fetal. Entonces ahí nos complementamos. Corazón, sistema nervioso, generales y cirugía fetal. Así es. Está completo todo esto. Un saludo a Francisco Corona Ramírez, Rogelio Cortés, Erika Ceballos, Erika Loredo, Miguel Garza Gutiérrez, Juan Fernando Estupiñán, Luis García, Susana Enríquez de Más, Magdalena Aguilar. Tripas, saludos. César Torres García, a todos ustedes. ¿Tú tienes WhatsApp? Perdón, tienes redes sociales, Instagram, sí, Doctor Villagómez, me pueden encontrar como Doctor Villagómez, y en Facebook también, Gabriel Villagómez. Y la página es en fetale.com. Fetale.com. Para terminar, ¿qué les recomiendas? Un mensaje a toda la gente que nos ha escuchado. No, pues muchas gracias por su atención, y yo creo que como lo dijimos en el inicio, aquella paciente, lo más importante de un momento de diagnosticar la gestación o que sepa que está embarazada es acudir con su médico, porque él es el encargado de llevarle la pauta en el control prenatal. Así es. Pues Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. Doctor Gabriel Edgar. Muchas gracias, doctor Córdoba. No, al contrario, gracias a ti. Saludos. Y a todos ustedes por estar con nosotros conectados en este programa tan importante con mucha información sobre embarazo gemelar. Les recuerdo que se pueden suscribir para que les estén llegando nuestros programas por Facebook, por YouTube y por Spotify. Doctor Córdoba, Entre Amigos. Ever Alanís en las cámaras, transmitiéndonos en Facebook, YouTube y en Instagram. Mandamos unos links. Y Fernando García Guerrero en el audio control. Un saludo a todos ustedes. El director de Voces Comunicación, el ingeniero Benjamín Rivera. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Entre Amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales.